Entonces, bueno, como siempre, muchas gracias por participar de esta lectura conjunta. Coronación del chileno José Donoso, una obra, un autor que se considera parte del boom latinoamericano. Coronación sería la primera novela de este autor que tiene una historia interesante sobre su publicación, ¿no? Finalmente, él, después de muchos intentos y de meditarlo, logra publicar sus obras primero en Estados Unidos, si no recuerdo mal, y luego a partir de ahí es que se hace famoso en América Latina. Vemos en la versión que leímos una introducción interesante, ¿no? Que ya nos arroja teorías bueno, que filosóficas, ¿no? Nos hacen un análisis previo de la obra sin spoilers, esa introducción a partir de Michel Foucault, que es pues un filósofo, un sociólogo que siempre habló sobre el panóptico, el poder, los medios de controlar este poder, cómo se mueve el poder, ¿no? Cómo interactúa la sociedad bajo estas reglas que se definían antes como moral, etcétera, pero realmente sería la moral una base sólida para crear nuevos discursos, ¿no? A lo que Foucault denomina lo psicológico de una sociedad, ¿no? En un contexto específico, a partir de ese halo psicológico, de esas tradiciones, de esa costumbre, pues se van generando, se van modificando los discursos que a fin de cuentas rigen el poder, ¿no? Y la teoría del panóptico, el autor de la introducción nos la plantea desde la presencia de la abuela, ¿no? La ve como la cámara que está ahí en la cima de la casa, vigilando siempre de forma omnipresente la acción de todos los personajes y castigando, ¿no? Detrás del velo de su locura, castigando o señalando o denunciando conductas que bajo esa moral del halo psicológico del discurso en el que pues, se movía la familia burguesa en esa época, en ese contexto histórico de la ciudad de Santiago de Chile, pues regía, ¿no? Era lo correcto, era la pureza que ella siempre exalta, que era la princesa porque era la única persona pura que habitaba en la casa. Y ahí pues vemos el juego entre cordura y locura, ¿no? Que al final el personaje ve la locura como una evasión porque no logra separarse de ese control o de lo que se supone debía hacer y no puede conseguir. Entonces, ante la impotencia de sus limitaciones, pues decide entregarse finalmente a esa locura que considera como la verdad. Vemos también debates filosóficos entre el protagonista y su amigo Carlos, ¿no? Que es como la figura del deber ser, ¿no? No solamente para la sociedad burguesa, sino pues como del progresismo, ¿no? De ser un agente activo en la sociedad, o por lo menos pensar que lo es, ¿no? De alguna manera pensar que está haciendo algo, y luego también él se cuestiona frente al discurso de la nada que le presenta Andrés, ¿no? De que nos vamos a transformar en nada y de lo que hacemos no tiene realmente significación, etcétera, ¿no? Significado, significante, bueno, son conceptos filosóficos que empezando la introducción yo ya, wow, me sentí que pues que me iba a adentrar en una obra densa y sí traté de verlo no solo como pues como quien observa las acciones y el contexto que realmente pues es común, ¿no? Ver que las familias burguesas, que cómo se mueven, las costumbres que tienen, las precariedades de la pobreza, etcétera, pues se puede ver desde un plano material y se puede ver, como lo dice el autor de la introducción, desde un plano filosófico. Ahora sí, chicos, voy a, pues, a abrir el espacio para que opinen qué les pareció la obra, qué les gustó, qué les pareció interesante, qué aspectos destacaron para ustedes de los personajes, de la psicología de los personajes que es exaltada por el autor de la introducción y después leyendo reseñas, análisis sobre la obra, se se ve la dicotomía, ¿no? Del mundo interior y el contraste entre lo público y lo privado, de lo que se sienten prisioneros cautivos que quieren salir a esa libertad exterior que representa el afuera, pero no pueden, bueno, ese tipo de cuestiones. Cuéntanos, Alian. Hola, bueno, tengo que contar que
Sí conozco a Donoso, ya lo había leído hace como 5 o 6 años, pero sí, la verdad no lo volví como que a retomar. El libro que había leído de él fue el de Lugar sin Límites, y bueno, ya con esta segunda lectura de él, pues para empezar se me hizo un poco más práctico de leer este libro. Interesante, pues cómo se va manejando la dinámica entre los personajes, el cómo hay como estos antagonismos en cuestiones bueno, muestra como que varios elementos antagónicos, ¿no? Por ejemplo, la riqueza con la pobreza, también las personas adultas con las personas muy jóvenes, y también la forma en cómo lo va narrando va mostrando esos contrastes, ¿no? Eso fue algo que me gustó mucho de la obra. Igual, obviamente, toda la crítica que hace a este tipo de sociedades, eh, pues ni se diga, ¿no? Los cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, de este señor que pues es un cincuentón, y él mismo se va poniendo a pensar, híjole, ¿qué dirá mi abuela, no? Me va a decir que soy un viejo rabo verde por andar ahí coqueteando con la jovencita, ¿no? De 17 años, que pues también, pues es un tema que sí es importante tomar en cuenta, porque pues estamos hablando de que es una menor de edad, ¿no? O sea, allá en Chile y en esa época, probablemente estaba normalizado, pero no significara que fuera legal en ese entonces, ¿no? Realmente. Y bueno, la verdad es que hay algunos momentos donde sí como que me parece como muy atrapante la forma de narrar de Donoso, pero los temas que tocan, muchos me chocan un poco, ¿no? O sea, como que me hacen mucho ruido, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Estas distinciones entre clases sociales, por ejemplo, que es uno de los grandes temas. Obviamente la cuestión del machismo, pues también es otro tema que mueve bastante dentro de esta misma novela, ¿no? Y pues en general fue un libro que disfruté, yo le pongo unas 4 estrellas, y bueno, los temas que aborda y la forma en cómo los va mostrando, pues fue algo que me gustó bastante. Sí, ese libro creo que fue publicado en la década del 50, no recuerdo bien. Pero se ve, ¿no? Todo lo que dices, ¿no? Que pues en su momento Donoso tal vez, ¿no? Aquí imaginando, no quiso hacer ciertas denuncias sociales, pero quedan plasmadas, ¿no? Porque como dices, en esa época ciertas prácticas pues estaban más normalizadas, ¿no? Aún así hace en el personaje de Estela ese contraste entre la vejez y la juventud, ¿no? Para Estela no era natural, aunque en la época lo fuese, pues no natural, pero normal, ¿no? No que se esperaba que todo el mundo hiciese eso, pero era normal que una persona, un hombre mayor, estuviera en una relación romántica o se casara con una chica muy joven. Estela le producía asco, la vejez y como las miserias de Andrés, ¿no? Su alcoholismo, su sedentarismo, estar siempre ahí en ese ambiente viciado, ¿no? Como un ermitaño, ¿no? Ya se le tildaba de loco solamente porque, pues bueno, comenzó a tener los accesos de ira que su abuela en esa misma edad, ¿no? Pero eran las empleadas de la casa las que daban fe de eso, ¿no? La chica no tenía mayor idea, pero aún así sentía repulsión hacia eso, lo que él representaba, ¿no? Y nunca lo vio como una oportunidad, ¿no? Incluso ya en el último momento, cuando tiene que seducirlo para que se perpetúe el robo, no puede hacerlo, prefiere aventar a Mario porque se siente traicionada, ¿no? Pero no, nunca lo ve como un escape, al contrario, ¿no? Lo ve como algo repulsivo, ¿no? Como que va a poner los tentáculos sobre ella. Y de alguna forma ella intuye también como esa decadencia de la casa y la familia, ¿no? Lo que se recalca en esas obras de Donoso es, bueno, la crítica a la familia burguesa, etcétera, pero en esa obra, pues vemos que la familia es como una empresa, ¿no? Si no adhieres más miembros, pues la empresa decae, ¿no? Y eso es efectivamente lo que le pasa a esa familia, ¿no? Como ya no hay personas jóvenes, como ya no hay movimiento y la vida de Andrés está económicamente segura, pues el flujo para y la casa se va marchitando poco a poco. Entonces, bueno, esas cosas son simbólicas, ¿no? La relación de los personajes con sus casas. Yo leí un artículo muy bueno, lo voy a compartir en el grupo, en donde se menciona eso,
que el simbolismo de los personajes con las casas en las que habitan. Por ejemplo, en el caso de la mansión, la vejez de la abuela y esa tendencia pues, a ser decrépita desde el momento en el que entra en la locura, ¿no? Siendo joven, relativamente joven para tener síntomas seniles y la casa se va deteriorando junto con ella. Y en el caso de la casa de Mario, la condición de Dora, ¿no? Que no tiene dientes, que está muy desgarbada, muy flaca, no tiene ya ni cabello. Entonces, eso se compara con la pobreza y la miseria, la condición de la casa en donde vive Mario, ¿no? Ese artículo lo voy a compartir, me pareció interesante y se analizan esas cosas. Cuéntanos, Hazel, ya te doy de nuevo la palabra. No, no, ¿me escuchas? Ok. Eh, Perdón por el ruido, pero estoy en el campo, ya ven acá. Yo no había leído a Donoso, fue una buena experiencia, me costó un poco, no creo que, no lo sentí tan ágil. Sin embargo, me gustó su narrativa. Creo que, como bien estabas diciendo, es súper simbólica. Está lleno de... Yo sí veo una crítica social a la decadencia de la burguesía. Tenemos a una burguesía muy establecida de un Chile que tiene, donde las clases sociales están muy marcadas, donde la clase eh, alta está llena de personas europeas que tienen mucho dinero, que tienen casas, servidumbre y quieren hacer un símil a la Europa monárquica, ¿no? Donde los ricos solamente son ricos si tienen dinero y trabajan su dinero. Sin embargo, si trabajan o no trabajan, no es algo indispensable para su vida. Sí tienen una carrera como lo que bien le dijo el abuelo, ¿no? Estudia lo que quieras, pero era como para guardar las apariencias, para seguir formando parte de este apellido que era, que tenía su estatus social y que entonces se tenía que seguir manteniendo ese estatus, ¿no? Aquí se nota que a la pérdida del abuelo y de obviamente el paso del tiempo y de una sociedad que va evolucionando y que pues va cayendo, ¿no? Esta república democrática que va de pronto en decadencia y que según es como de los 50, ¿no? Este libro. Entonces aún no llega la dictadura de Pinochet, pero ya está empezando a haber cambios sociales que no le gusta a ninguna de las clases bajas y que va a querer buscar un cambio para mejorar, ¿no? Para que esa pobreza no esté tan marcada y donde no se aprovechen, siento yo, a las clases bajas, ¿no? Creo que él es una muestra muy clara de esta decadencia, porque se siente totalmente frustrado, ¿no? Frustrado porque no pudo llegar a ser lo que se esperaba de él y ni siquiera entiende, ¿no? Cómo es la vida, no entiende eh, como su papel dentro de esta sociedad porque no cumple con los estándares como su amigo el doctor, ¿no? Que tiene eh, una familia, una esposa, que además tiene una casa muy bien arreglada, que cumple con los estándares sociales, ¿no? Aquí no, aquí era la abuela, pero la abuela ya con una edad avanzada y una demencia senil en ciernes, pues es muy difícil que la lleven. Además de el amor tan grande que le tiene una de las muchachas que le ayudan, pero obviamente una muchacha joven que trae otras ideas y que tiene ganas de vivir y de enamorarse de alguien, ¿no? Vemos claramente también en Marius y en René a esa sociedad baja que está pues buscando oportunidades que no encuentra y donde pues única opción, según ellos, es robar. Y robar como fácil, ¿no? O sea, aprovechándose, obviamente René es el que hace todo porque es el que tiene como mala cabeza desde siempre y quiere convencer o convence a Marius para que la chica también sea parte de esto, pero como bien dices, o sea, ella le da repulsión
pues el hombre grande, ¿no? O sea, la diferencia de edad que hay entre ellos, porque además ya conoció el amor en lo joven, porque cuando lo invitó al cine la primera vez, pudo haber pensado en tener cierta relación, porque incluso mencionan que le dio un beso, ¿no? Y le hizo pensar. Sin embargo, después cuando conoce a Mario, pues ya se da cuenta de la diferencia y de que en realidad el otro pues nada más es por querer ir al cine y conocer lo que su estrato social no le permitía hacer. Entonces creo que marca muy bien esas pautas en las que está haciendo una crítica a este modo de vivir, en donde cada uno busca su papel, ¿no? Su forma, y a final de cuentas, pues ninguno es feliz, o sea, no lo alcanza. Tanto Mario, pues casi lo encuentran, el otro tampoco, no llegan a tener esto. El otro se vuelve loco o quiere hacerse loco, intenta, ¿no? Perderse de su realidad, porque aún es joven para morir, porque si tiene una abuela tan longeva, pues va a ser muy difícil que se muera, ¿no? Tan joven, porque pues tiene 50 y tantos años. Y además es un hombre que pues solamente como que perdió su momento de ser un gigoló, ¿no? O sea, de pronto quiere cambiar a ser este hombre de familia solo por cumplir con la abuela. O sea, no por convencimiento propio, sino porque es lo que se esperaba de él, ¿no? Pues creo que este concepto que nos dicen en esta sociedad que se está cayendo, pues es muy clara, ¿no? O sea, esta sociedad tan cambiante, en donde pues tienen a los ricos y a los pobres, ahí sí considero que nos lo marca muy bien Donoso, ¿no? Su pluma es muy fluida en cuanto a las descripciones de todo su ambiente, ¿no? Cómo nos está contando ese Chile, cómo están, dónde están y cómo están, y pues qué se espera de cada uno. Gracias, Hazel. Sí, por la época tal vez, pero se nota mucho la brecha, ¿no? Tal vez porque ahora pues surgieron más escalones en la pirámide social, no sé, en esa ascensión de esa clase que antes venía emigrando del campo, los bisnietos, los nietos, los hijos, bueno, ya generaciones más recientes, pues ya son profesionales, ya tienen un nivel de vida mejor, pero los orígenes están ahí, ¿no? Esa clase media emergente, antes pues se veía más y era muy común esas historias que me voy a traer a la niña tal de mi pueblo para que atienda en mi casa, ¿no? Y era casi como un favor, no se le veía como una empleada. Bueno, derechos laborales, todo esto evolucionó, entonces se nota esa diferencia, ¿no? Y como se dice, como ese poder que tiene una clase sobre la otra en esa relación de empleados domésticos y los dueños, ¿no? Hay un control entre ambos, ¿no? Porque a fin de cuentas, pese a toda la longevidad de la señora, pues fueron las muchachas las que le ocasionaron la muerte, ¿no? Porque se pusieron muy felices, se tomaron mucho ponche durante el día, subieron con buenas intenciones y la extenuaron tanto y se olvidaron de ella, la dejaron toda la noche en la silla y al final ella muere de cansancio. Entonces es pues una muestra, ¿no? del poder que tiene esa servidumbre, ¿no? Y esa Y falta de respeto, ¿no? La sí, falta de respeto y de derechos, porque él se enoja cuando está viendo, o sea, toda su locura que hay por los celos, por unos celos al verla, porque él cree que ella no tiene libertad o sea, no tiene vida. O sea, se la trajo para cuidar a su abuela, pero ella no tiene derecho a tener vida. Entonces, creo que eso es lo que muestra esta decadencia, como tú dices, y la aparición de varias clases sociales, no nada más los ricos y los pobres, o la burguesía y el campo, ¿no? sí, subestimar, ¿no? La veía como un animal, pues ignorante porque venía del campo. Incluso Mario, que no hace parte de esa clase social, la veía como una niña inocente, tonta, porque venía del campo, era porque no había tenido esas experiencias citadinas, pero bueno, hay ese juzgamiento, ¿no? Y otra cosa que dijiste, ay, se me olvidó, bueno, lo que dijiste de la locura y eso es, como lo decíamos, la escapatoria, ¿no? La evasión, porque él,
pues desde joven resolvió que no se iba a preocupar por nimiedades, ¿no? En la vida y todo eso, creó como una especie de superioridad, ahí mismo el personaje de Carlos lo analiza, ¿no? Una especie de superioridad para hacer que todo sea vano, que no sea filosófico, que no sea poético, y siente que está en lo correcto hasta que la abuela le siembra una idea, porque pues puede ser que él, porque la chica era joven, le parecía atractiva, pero él hasta ese momento no había tenido intención de nada con Estela, ¿no? Es porque cree que pues es un medio de salvación, ¿no? Y a fin de cuentas es ilógico, ¿no? Porque si lo que le teme es a la muerte, pues haber tenido familia y esta vida que, por ejemplo, tuvo Carlos no iba a eximirlo de la misma, ¿no? Pero bueno, es como una forma de crear lazos para sentirse más sujeto a la vida, ¿no? Es un análisis interesante y esos cuestionamientos sobre la muerte ahora, pues que lo vemos más personas, ¿no? Del común, tal vez se asocia esos miedos o esa inactividad al ocio o al tiempo libre en exceso, o como en la situación de Andrés, a que ya tenía la vida resuelta, ¿no? Al no tener necesidades, pues como un oso de agua entra en hibernación, ¿no? Y ya cuando siente que la juventud se le fue, cree que haber vivido eso que en principio pensó que era vulgar, pues le hubiera hecho concebir la vida de forma diferente o haber hecho algo diferente, pero aún así él se sentía inmortal, ¿no? Como la mayoría, ¿no? No es que nos sintamos inmortales, pero pues sentimos que la muerte es algo que está allá, lejos, ¿no? Cuéntanos, Alien. Sí, retomando lo que mencionábamos hace rato, este, eh, se nota como que también ese cambio generacional, como, bueno, de lo que mencionábamos de esta chica, cuando siente como que esta repulsión hacia el Señor, ¿no? También ya desde ahí nos está mostrando esta parte del cambio generacional, que ya no son las mismas ideas. Y pues ubicando finales de los 50, principios de los 60, es cuando empieza como que a haber un boom de la liberación y ideas un tanto más revolucionarias justamente. eh, y bueno, retomando también el tema de lo de las casas, sí, por ejemplo, la casa, la casona donde vive la abuela, pues tiene como que muchos cuartos deshabitados, encerrados, y así como que se van, es una casa gigantesca, está como que en una, pues sí, en una zona demasiado grande, pero poco a poco se han ido y se han ido ocultando o se han ido, digamos, inutilizando más bien, ¿no? Y es lo que ocurre precisamente, porque bueno, casi siempre ocurre, ¿no? Cuando son, aparte antes, las casas de los abuelos y eso, pues eran terrenos más grandes y todo, y se empieza a ir la gente, empiezan a crecer y demás, y empiezan a dejarla sola, y entonces se vuelve como que una zona muy grande, pero sin tanto movimiento, ¿no? Y de hecho también nos habla mucho de la dinámica, de lo estático también, ¿no? Como que también, como hace rato mencionabas, igual como panóptico, que en realidad no está haciendo nada, pero está observando todo, ¿no? Pues también nos habla de esta cuestión del dinamismo y de lo estático. Respecto al nieto, me pareció como curioso esta obsesión que tenía por los bastones, ¿no? Pero no solamente era como de coleccionar bastones y antigüedades y visitar los barrios, pues de librerías de viejo y para conseguir bastones y demás, ¿no? Sino que tenía la obsesión de que tenían que ser forzosamente 10, y si se encontraba un bastón nuevo que le gustara y demás, la obsesión lo llevaba a que tenía que vender uno de los bastones o deshacerse de uno de los bastones para poder adquirir el otro, ¿no? Para no pasarse de esos 10, ¿no? Que ese tipo de obsesiones también lo podemos como relacionar pues con el miedo a envejecer o el miedo este, a salir de una zona de confort, y pues es un personaje que es también como que demasiado estático, ¿no? Como que no quiere experimentar, no quiere conocer cosas nuevas, como que anda temeroso de cierto modo, ¿no? Y entonces cuando llega esta chica y le cambia completamente su dinámica de lo que era su vida, pues es todo un desorden lo que ocasiona en él. Sí, tienes razón. Y esa, los bastones sí dan un estatus social de dinero. Lo que pasa es que el personaje estaba como anclado al pasado, ¿no? Tal vez por haber sido criado por sus abuelos, no tuvo contacto nunca con los padres, porque pues fallecieron.
Entonces él estaba pues en esa onda de las glorias pasadas, ¿no? Que la abuela era de familia aristócrata, que la madre de la abuela bailó con príncipes en estas fiestas opulentas de la realeza, etcétera. Los bastones eran parte de ese estatus, ¿no? Y de ese anhelo por el pasado. Incluso, como dices, ¿no? Lo del dinamismo, la casa. Todo está, poco a poco se va quedando a oscuras la casa, ¿no? Cada sección de la casa. Pero cuando ya él abre todas las ventanas y entra la luz, se empiezan a ver los defectos de la casa, ¿no? Los daños del paso del tiempo, etcétera. Y me gustó mucho la parte en donde ellos van al desván, creo que es Lourdes, con Lourdes que Andrés sube al desván y comienzan a desmantelar esos recuerdos que han estado ahí arrumbados por años, ¿no? Generaciones, cosas que le pertenecían a los abuelos, cosas que le pertenecían a los padres de los abuelos, ¿no? La capa española, bueno, todas esas cosas que ellos pasaron en el día ahí eh, jugando a vestirse y hablando de eso, ¿no? De los recuerdos familiares que a fin de cuentas era el tesoro más grande que tenía la familia, ¿no? Porque pues no, en sí Andrés nunca estuvo, pues gozaba de una buena situación, holgada, etcétera, pero nunca tuvo una vida así de excesos económicos, pese a que tenía cómo hacerlo, ¿no? Él siempre fue como muy pensador, ¿no? Como muy dado a esa, como a esa presencia antigua, ¿no? Del honor, de la moral, de ser el ejemplo, etcétera, ¿no? De tener superioridad en algo. Básicamente es una obra interesante que evoca nostalgia, ¿no? Como la nostalgia por tiempos pasados o por una juventud perdida en todos los personajes, incluso en los personajes de René y Mario, porque hasta Mario, cuando siendo joven, ¿no? Cuando ya se ve inmerso en un mundo de problemas, añora ese tiempo en el que era un simple empleado de ese almacén y que estaba ascendiendo y que estaba siguiendo el curso normal de la vida. Cuando se veían con Estela por las noches, esa ilusión, todo eso él lo añora porque ya está eso en medio de una cosa irreversible, ¿no? Ya ve venir la bola de nieve y no puede evitar el impacto. Lazos que lo amarran, no solamente en Dora con sus sobrinos, sino en el mismo René que quiere llevarlo a una vida que, pues que él no quiere tener, ¿no? Él le teme a eso. Ya al final siente que, bueno, no hay remedio, no hay cómo evitarlo, pero en todo momento siente que es indigna, ¿no? La vida de ladrón. Cuéntanos, mira, yo estaba buscando tu nombre aquí en los contactos, pero no lo encontré, perdóname. Mucho gusto. En redes soy Jack, en la vida real soy Ignacio. Mucho gusto. Sí, yo es la primera vez que leo a Donoso. Me pareció interesante. Me recordó en ciertas escenas como partes de otras obras existencialistas clásicas, tipo La náusea de Sartre o La niebla de Unamuno. Pero lo que me llamó la atención y que cabal une como lo que han estado hablando es como, o tal vez visto desde una perspectiva más como psicoanalítica, que me sonó mucho a una novela de pasiones, ¿verdad? Y de pasiones y de como deseos de hacer cosas y de reprimir como esos mismos deseos, em, desde como los diferentes aspectos, ¿verdad? Desde Andrés como viviendo esta forma, como esta vida bien, em, bien como matando todas las pasiones, matando todos los deseos, como no queriendo enamorarse, no queriendo conseguir nada más, sino manteniéndose en ese como un punto estable que han estado diciendo, em, que justamente también entra como lo que mencionaron del momento cuando se menciona como cuando la abuela como menciona a Estela y como nace como este despertar que cambia todo. Justamente, o sea, yo lo vi bastante de esta forma, ¿verdad? Como el despertar del deseo, algo que Andrés como nunca se permitió a sí mismo. Entonces, al darse cuenta de que él también puede desear y él también como tiene algo, como que pierde, no pierde la cabeza literalmente, o sea, su locura, como ustedes han dicho, yo también creo que es más como esta forma de evasión justamente a sentir todo esto, ¿verdad? De todos estos deseos que al final de cuentas lo vuelven vulnerable, ¿verdad? Ya no es este estado de confort en el que se mantiene, sino que ya desear algo
es un riesgo y es así como, es algo más duro. Entonces, justo así uniéndolo en como los diferentes momentos que han dicho, como las dicotomías que han dicho entre pues la familia esta más rica y Mario y se me olvidó el otro nombre, que están más abajo, misma Estela, como mismo esta dinámica de deseos entre unos y otros, entre Andrés y la abuela, como deseando este tipo de juventud, ¿verdad? Que ellos no tienen, mientras que Mario y Estela lo que desean es como esa posición estable de dinero, ¿verdad? De poder, de tener la libertad económica de hacer las cosas. Entonces me pareció interesante cómo se va formando esta red que los va conectando y al mismo tiempo van como el tira y afloja, ¿verdad? De lo que yo deseo, lo que no quiero dar y lo que quiero mantener, pero como toda esa dinámica me pareció bastante interesante, mismo en la forma de como este orgullo de Estela de no querer ser ladrona, o de Mario también creo yo que en el inicio tenía como esa reticencia de ser ladrón, pero cuando se enfrentan a un deseo, ¿verdad? Que es estar juntos y estar juntos con la posibilidad de vivir con toda esta libertad económica, ya es así como se arriesgan, ¿verdad? Ceden así como tal vez vale la pena tomar ese riesgo por como conseguir eso que tanto deseo. Em, Eso fue probablemente lo que más me resaltó de como todo, como se fue como, no sé, como el tema central para mí terminó siendo mucho como estas dinámicas del deseo y el querer y el arriesgarse y así. Sí, mira que se menciona en los análisis de esta obra la imposibilidad de liberarse, ¿no? O sea, cada personaje tiene su propia cárcel. Aquí de nuevo rescatamos ese concepto del panóptico, ¿no? Y dentro de su cárcel cada uno tiene su propio panóptico, su propio ente de vigilancia. Para René es Dora, para Mario es René, pues en principio era Dora, pero ya cuando René le revela su deseo de incluirlo como un cómplice en sus actos delictivos, también ya René se convierte en carcelario para Mario, para Andrés sería la abuela, ¿no? Que antes pensaba en la abuela como un lastre, bueno, en algunos momentos, y luego se da cuenta que la abuela es su único sostén psicológico, ¿no? Como el único lazo que lo une a pues a una vida común, ¿no? Porque es como, por ejemplo, tú estar en una ciudad con los bolsillos llenos y en dónde dormir, pero sales a la calle y no tienes nada que hacer, no conoces a nadie, no tienes destino, no tienes rutina, o sea, no tienes nada, ¿entiendes? Ni plan de, no, aquí no vengo a hacer turismo, no vengo a nada, entonces, ¿qué hago, no? Como en ese espacio, en esa nada, en ese infinito se sentía Andrés, ¿no? Porque no había creado una vida propia, ¿no? Se había dedicado simplemente a existir, ¿no? Entonces siente que la abuela es, al ser la única familia que le resta, pues el único sostén a, pues a la vida común, a la vida normal, ¿no? Y bueno, y vemos en esa imposibilidad de liberarse de cada personaje y ese deseo por tomar lo que cree que es la solución, bueno, opciones tontas, ¿no? Opciones que realmente ellos lo ven como el as bajo la manga, lo que me va a salvar, pero realmente los emproblema más, ¿no? Les complica más la vida, ¿no? Y lo que dices de la juventud, pienso que se exalta en el atractivo que le ve Andrés a Estela. El único atractivo que él siempre destaca son las palmas rosadas, ¿no? El rosado es como ese vínculo con el cuerpo tierno, fresco, ¿no? Pero fuera de eso, él la describe pues como una chica campesina, ¿no? Y le dice, la llama como si fuera de bronce, ¿no? Que bronce era una forma de llamar a las personas prietas, trigueñas, mestizas, oscuras, ¿no? En la época, que son personas de bronce. Entonces, es como una búsqueda desesperada por encontrar algo, una cuerda que lo saque del pozo, pero no, pues no, en ninguno de los casos de los personajes realmente eso representa una salvación, ¿no? Y al final, pues Andrés se entrega y cada personaje se entrega
como a esa salvación que les complica más la vida, ¿no? Incluso Mario logra escapar de René, pero va con esa tara, ¿no? Va con una chica herida, embarazada, no tienen nada, no tienen a nadie, salen a ese espacio que supuestamente es libre, que es afuera, ¿no? Libre de René, libre de Andrés, en el caso de Estela, de la tía, etcétera. Pero ¿qué van a hacer, no? Y no se menciona en el libro, el destino de ellos queda ahí al azar. Entonces es como eso, ¿no? A fin de cuentas, cada uno tiene su propia, como su propia prisión, ¿no? Pero salir de la prisión realmente representa libertad. Esos cuestionamientos, ¿no? Son interesantes. ¿Alguien más desea dar su opinión? Mildred, que llegó hace poquito. Hola, Hola. maestra. Apenas estaba yo escuchando lo que dicen y pues es un libro muy violento, ¿no? Hay mucha violencia psicológica, verbal, represión hacia la mujer. Me llama la atención, la verdad fue una lectura súper incómoda al inicio, porque estaba yo, ¿no? Viejo rancio, ya saben, ¿no? A mí sí me gusta leer hombres y mujeres, pero mi afinidad, pues ya saben cuál es, ¿no? Leo más la lectura, los libros escritos por mujeres, pero este libro se me hace interesante, pues porque ahí al final le hace un homenaje al Cien años de soledad, que dije, nada más esto me faltaba, lo estuve esperando todo el pinche libro y llegó. Lo veía yo así todo el tiempo, tenía así a Márquez de un lado y a Donoso del otro, y yo decía, ¿a qué estás jugando? Me da risa porque es un libro incómodo, pero de eso se trata, ¿no? También, o sea, aprender de ficción me parece menos agresivo que leerlo en un periódico o verlo en unas noticias. Todo esto no está tan lejos de nuestra realidad aún. Aquí en México hay mucha zona marginal, incluso pues en el estrato social alto, pero, o sea, está muy bien reflejado. Sé que Donoso es del boom. Me encanta cómo escribe, me sorprendió un montón. Tiene un ritmo impresionante. Me acordé de la incomodidad que sentía yo cuando estaba leyendo Lolita hace un tiempo, pero este libro se lleva de calle porque lo sentí más real, o sea, sentí que, por ejemplo, Lolita no sabía, porque el narrador va jugando contigo y te hace como quiere. Pero aquí en este, pues tienes de la mano a los personajes y los diálogos que tienen, pues le pones en la cara de algún fulano que conociste que fue un malito con tu amiga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí yo veo como el hombre envuelve a la mujer por amor. Dicen que las mujeres nos llegan por la voz, ¿no? Por el oído, y al hombre le llegas pues por la vista y por el estómago. Eso es lo que dicen. Y aquí vi eso en el libro. Está interesante cómo se va deteriorando la vida de Andrés, ¿no? Como dice un párrafo que nunca se permitió sentir y ahora que quiere darse el lujo, porque ya era un lujo, con una chica de 17 años y entonces tenía las dos, ¿no? Dos chicas tienen 17 años, mencionan ahí a dos chicuelas. Es como un caramelo, ¿no? Para los hombres, es un caramelo porque en México tenemos una canción muy famosa que el coro dice 17 años. Les recomiendo un libro por ahí que leímos en el Club de Alien que se llama, ay, es de Tania Tinajero, siempre se me olvida el nombre. Un acto de amor. Gracias, un acto de amor. También habla de la violencia, pero la asocio por esto, por las edades, por lo prohibido, por lo que no se puede tan fácil, ¿no? Porque al final ellos dicen, pues si puedes, el galán de balneario, le decimos aquí en México, ahí le dicen el que pues quiere engalana a las chicas, ¿no? Engalánala, háblale bonito, dile lo que quiere escuchar para que caiga y ya después te vas por los cigarros al Oxxo y no vuelves. O sea, es como un deporte, ¿no? Ahí lo dice. Me impresionó que allá también tengan esta debilidad los hombres por irse a jugar los fines de semana, dejar a la familia morirse de hambre, pero ellos pagan su arbitraje, ¿no? Y después de jugar se toman unas refrescantes caguamas.
Yo dije, ¿qué onda? O sea, no ha cambiado. Aquí en México yo lo he visto en algunos lugares y sí se refleja la pobreza mediante estas frustraciones. Y no es que el pobre sea pobre porque quiere, como se anda, bueno, como hemos leído por ahí con otros autores. Yo creo que esta repetición de este chip que se te acomoda en el cerebro, dices, aquí vivo, esto es lo que tengo, pero al final cuando dicen, el libro toca muchas veces la liberación, la represión, la cárcel. Yo siempre he dicho que la libertad siempre te lleva, siempre tiene un lado oscuro. Y aquí en el libro se nota mucho, ¿no? Cuando liberas tu mente, cuando liberas tu... Aquí no sentí que alguno liberara su espíritu. Al contrario, las únicas que sentí muy liberadas fueron a las otras sirvientas, a Lourdes se llamaba y a la otra, porque pudieron hacer su fiesta y siempre se pudieron poner la ropa que querían y estuvieron ahí con la patrona, ¿no? Pero fue el único ápice de realidad y de libertad auténtica que vi, hablando como de ese punto de la libertad y de lo que va ahí, de esa dualidad tan frágil. Y luego, pues me llama la atención de Donoso que normaliza este tipo de... Sé que fue a crítica, pero se siente muy... Me gustaría leer otra cosa para no hacer mi juicio solamente de esta obra, porque es una obra que está muy bien escrita. Les digo, sí me gustó el ritmo, pues sí me gustó que me saliera de mi zona de confort para pensar como hombre y entender algunas cosas que pues no entiendo todavía muy bien, pero sí aclara algunas ideas. Y creo que como escritor es muy bueno. No sé a ustedes qué les pareció. Sí me gustaría, les repito, leer algo más después de esto, no anterior. Y ya, creo que, creo que eso es lo que me llamó, ¿saben qué mucho? Cómo describe a las mujeres mayores como grotescas, que dicen verborrea, ¿no? Como que toda esta misoginia está muy marcada, bien impresionante, y cómo desde chavitos, porque Mario también era chico. ¿Se acuerdan que René dice, bueno, yo estoy a cargo de él? Sí es René, ¿verdad? El hermano. Entonces me llama la atención que describa a las mujeres mayores así y a las chicas jóvenes siempre son lo máximo, ¿no? Es el top como que. Entonces yo digo, ay, qué pesado, ¿no? Que una ya se va acercando para allá, a esa edad en la que estás en medio de las dos edades, pero te das, o sea, igual me doy cuenta que se va perdiendo eso. Y de la lucidez, no sé si ya van a hablar del cierre del libro, pero cuando me llamó la atención cuando Andrés le confiesa al doctor Carlos, ¿se llamaba Carlos? Le confiesa que, pues 17 años, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo? ¿Cómo me dices eso? O sea, lo reprueba y ya cuando tiene esa reprobación se da cuenta que se ha quedado solo en el mundo con él mismo y no le gustó. A Andrés no le gustó quedarse solo con él mismo, ya ven que se va para abajo, se deprime, y ya cuando se da cuenta que ya se va su amigo, y que el amigo después, el doctor, llega a su casa con su mujer y le dice que él la ha traicionado muchas veces y que ella ha dejado pasar eso. Pero cuando ella empieza a tener esa barrera de que él quiere hacer contacto visual con ella, intimar sin hablar, ella no lo quiere permitir porque está herida, ¿no? Me gustó mucho como esa analogía que Carlos se da cuenta que él no la merece, no merece la redención, pero la va a tener porque ella siempre está dispuesta a darle lo más valioso que tiene, que es su cuerpo, ¿no? Y ahí lo dice, eso me gustó. O sea, ese juego como de frases y de analogías que hace referente al hombre, o sea, cómo ven los hombres a la mujer, a la que está en la casa, ¿no? A la casa, a la iglesia grande y sus capillitas. Está bien bueno eso. Y lo hilo porque ya cuando llega al final el amigo, pues pasan cosas, ¿no? Al final, cuando Andrés le dice, ven, pasan cosas si quieren ahorita que avancemos. Platicamos de eso porque se me hace que ese cierre le da todo el giro a la historia y le da vida. Y pues como mencionaba Project, o no, eras tú, ¿no, Steffi? Que decías, ¿qué pasó con Stella?
qué pasó con René y qué pasó con Mario al final. No sabemos bien, o sea, como que le puedes pensar varios finales. Eso también me gustó, que no te deje con un cierre total para que pues continúes pensando en todas estas injusticias, si lo quieres ver así, o situaciones, decisiones que vamos teniendo y que más que liberarnos nos traen consecuencias que no terminan ahí, o sea, con el cierre del libro. Está, ahí los dejo para que, pues para que sigas, Estefi. Gracias, sí me gustó. No es mi top, ¿verdad? No es mi top el tema, no es mi top lo que pasa, pero sí es, no lo recomendaría, no, pero tengo más libros para recomendar. Pero si me dicen, oye, un libro incómodo que hable de este tema y que queramos deshacer a un viejo rancio, pues sería este. Sí, sí, pues fíjate que, como lo dices, ¿no? Lo que aparece en el libro es incómodo, pero pues incluso ahora que estamos ya más de 50 años después del libro, siguen pasando estas cosas, ¿no? La cuestión de la juventud es un recurso humano que ahora se bromea que sí, que el colágeno, que me voy a noviar con un chico más joven, una chica más joven, etcétera, pero realmente es como si absorbieran parte de esa jovialidad de la pareja más joven, ¿no? Que ahora no solo se da con hombres mayores y adolescentes, también hay parejas de mujeres mayores y hombres jóvenes, pero bueno, es como tratando de absorber eso que sienten perdido, ¿no? O sea, como una resistencia a pasar a otra etapa, ¿no? Y también que la cuestión de la sexualidad, pues tenemos estándares y no solamente ocurre en Occidente, ¿no? Que se asocia el erotismo a la juventud solamente, ¿no? Entonces, por eso es que Estela siente asco de un acto sexual, bueno, aunque sea un beso, ¿no? Con Andrés, ¿no? Y por eso es que René siente asco de Dora, pese a que no sea tan mayor, pero perdió esa belleza, ¿no? Esa jovialidad, porque se llenó de hijos, porque fue sometida a una vida de miseria, pero eso no lo ve René, ¿no? Porque para él las mujeres son predadoras, ¿no? Sí, la resistencia a crecer. Las mujeres son predadoras que se embarazan para atrapar a los hombres y eso, uy, son historias antiguas, ¿no? Tenemos abuelas, madres, vecinas, bueno, conocidas que tienen alguna historia en su familia de una chica que fue abandonada embarazada joven de 15 años por su novio, ¿no? O que el padre de tal, el abuelo de tal, pasó tantos años escapando de la responsabilidad. Bueno, que son historias lamentablemente comunes, ¿no? Porque tenía esa mentalidad de René, que las mujeres se embarazan solo para amarrar a los hombres, cuando realmente, como la analizamos ahora, la que más se amarra con un hijo es la mujer, ¿no? Porque incluso legalmente tiene más responsabilidad, se le recrimina más moralmente que al padre, ¿no? Incluso en un matrimonio estable tiene más responsabilidades domésticas y de crianza, cuidado, etcétera. Entonces, sí se enmarcan situaciones en el libro, como lo dices, de machismo, pues que todavía, dinámicas que todavía se están, exacto, se están modernizando. La cosificación de las mujeres, o sea, en Dora vemos el ejemplo de que ya entrando, nada más el hecho de estar embarazada es repulsivo, ¿no? Lo vemos en la escena en la que Mario ayuda a esta embarazada a bajarse del trolebús y la lleva al punto de sanidad para que pueda parir, dar a luz, o sea, no lo soporta, ¿no? Él escapa de los gemidos de esta mujer, porque es asqueroso, es dramático, o sea, es un ambiente en el que no quieren estar, ¿no? Según esa onda de la vida que se supone debería tener un macho, ¿no? Como se lo decía René, la vida libre, jovial, una mujer tras otra, sin compromisos, comprarse, el dandy, ¿no? Comprarse buenas ropas y lucir agradable, etcétera. Entonces lo vemos, sí, lamentablemente es así, ¿no? Y también ya en el espacio burgués, como lo dices, Mildred, lo vemos en el matrimonio de Carlos con, ¿cómo era que se llamaba?
bueno, con su esposa, ¿no? Que él la adora porque dice, yo cuando la amé, Adriana, sí, la amé con locura, eh, y ha sido una excelente madre, tenemos un excelente hogar, el mundo que construí, mi universo con ella es perfecto. Llegó a su casa después de, ya te doy la palabra, Hazel, después de haber encarado la locura y como la nada que representaba la vida de Andrés después de esa conversación. Y se siente tan plácido consigo mismo con ese mundo que construyó con Adriana, con los sonidos de su casa, que siente que la ama nuevamente, ¿no? Y no es un amor pasional, no es un enamoramiento carnal de aspecto físico, porque de hecho él, en la narración, pese a que Carlos no es muy atractivo, ¿no? No solo por la edad, sino porque es bajo, es obeso, etcétera, resalta la obesidad de su esposa, ¿no? Pero solo por ese agradecimiento, ¿no? Ese amor de, bueno, me has concedido tantas cosas que yo te estoy agradecido en la vida, quiere tener relaciones íntimas con ella y ella se siente obligada, no porque sienta disgusto del aspecto de la edad de Carlos o incluso de la situación de las infidelidades, porque la forma en que lo plantea Tatiana es como si ya, ve Adriana, es como si ya estuviera acostumbrada, ¿no? Ella dice, todo el mundo se da cuenta de lo que hace Carlos es problema de él es el malo, yo soy la santa, ¿no? Nuevamente ese concepto de la santa que veíamos en la abuela, ¿no? Porque la esposa tiene que ser, como lo decías, ¿no? La catedral, la pulcritud de santa, el ejemplo para los hijos, etcétera, ¿no? Todo lo bueno y lo inmaculado, ¿no? Entonces cumplo con mi responsabilidad de esposa, que de verdad que hace mucho no me lo pedía, pero ya necesidades emocionales no estoy dispuesta, ¿no? Porque ella se hace la dormida cuando siente que Carlos está llorando, llorando de, no sé, agradecimiento, culpabilidad, lo que sea, pero ella no quiere saberlo, ¿no? Ella ya, o sea, ella dice, si esto hubiera pasado hace 10 años, yo sería una mujer diferente, pero ya no me interesa, ¿no? Tengo un rol, cumplo mis funciones, tenemos esta vida así de esta manera, no la quiere cambiar y cierra la posibilidad al esperar que Carlos se retire, ¿no? Una dinámica a la que ya se acostumbró y tampoco quiere salir, ¿no? Ahí vemos lo que decías, la comodidad con ciertas cosas, ¿no? Perdón, el ejemplo de las empleadas que ya son adultas mayores, ¿no? En comparación con Carlos, que pues se aproxima a esa edad, pero es un poco más joven, creo que 20 años más joven que ellas, y aún así ellas, pues, empleadas domésticas, pobres, etcétera, están cómodas con su vida, ¿no? Son las únicas como libres, ¿no? Como decías, felices. En cambio, el otro, a pesar de que tiene las necesidades básicas resueltas, una vida, pues, cómoda, no está satisfecho, no está satisfecho. Cuéntanos, Hazel. Perdón que no abra la cámara, vengo manejando, ya casi llego a casa. Pues a mí este libro me parece que nos muestra precisamente la época, o sea, refleja totalmente esa época decadente en un Chile de los 50, 75 años atrás de lo que estamos. Y si aún ahorita nos encontramos personas con ese comportamiento, es muy normal que en esa época haya estado este comportamiento del deber ser, de lo que realmente una mujer de cierta nivel social debe de ser, alcanzar, debe de cerrar los ojos, aceptar lo que hacen los hombres, pero nos muestra ese contraste con un Andrés que no está cumpliendo con lo que la sociedad le pide al estar en una clase social alta, ¿no? Creo que este cambio en la burguesía chilena nos saca de su momento de confort a Andrés y lo reta y de pronto lo hace ver que el tiempo pasa. Y creo que a muchas personas de pronto se dan cuenta de que han estado perdiendo el tiempo en su vida, que sigue corriendo y que pues el reloj sigue, ¿no? Tic tac, y que a veces, por ejemplo, como mujeres de pronto quieren tener hijos cuando ya son muchísimo más grandes y ya es muy difícil, o hombres igual, ¿no? Con una familia cuando son mayores. Luego de tener tus capillitas, pues era muy,
era muy recurrente, incluso eso se les calificaba en esa época como se les aplaudía, ¿no? Que tú pudieras tener a varias mujeres, mantenerlas, tener a tu casa grande, ¿no? Decían la iglesia y las capillitas. No es algo obviamente que ahorita se acepte, sin embargo sí creo que está muy bien llevado a cómo hay cosas que ya les empiezan a incomodar, ¿no? Y que se empieza a dar cuenta los personajes. Y incluso Elena, ¿no? Sí se llama Elena la chica, que pues, tampoco está de acuerdo, ¿no? Porque a final de cuentas ella, digamos que incumplió la moralidad que se esperaba de ella y se está embarazada sin haber estado casada. Entonces creo que ahí lo que nos está mostrando es precisamente eso, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso claramente nos lo da con Carlos y su familia, ¿no? Es, es un hombre reconocido, su esposa pues lo acepta porque eso le tocó, pero su casa está muy bien. O sea, su casa, todo el mundo la aplaude, ¿no? Le da lo que ella quiere y necesita, porque así los educaron, ¿no? Esa es la educación que les dieron en esa época. Creo que eso nos muestra cómo ha ido cambiando alrededor del tiempo y que ahorita en esta época, en este siglo, este cambio de siglo, pues las cosas ya no son iguales, ya no se aceptan, ya hay muchos, ya rebeldías, ya te das cuenta y ya no se aplauden comportamientos que en esa época eran aplaudidos. Sí, sí, y se muestra, así como dices, ¿no? El cambio generacional, ¿no? Por ejemplo, me recordaste esa parte en el club, cuando él está en una mesa con hombres mayores que él, pues él es el niño, ¿no? Y la conversación gira en torno a chismes de alta burguesía, pero él escucha la conversación de los jóvenes también ricos, ¿no? Dentro del club y hablan de negocios, de finanzas, de la bolsa, etcétera. O sea, se ve el cambio, ¿no? De que aquí una generación pasiva, una generación pues que vive con esa fortuna que le había llegado de los padres, de los abuelos y tiene una vida ociosa, pues tranquila, calma, pensando siempre que en los encuentros sociales, que en las reuniones con los diplomáticos, etcétera. Y aquí una generación de inversionistas, ¿no? De hombres de negocios que quieren ser más ricos de lo que son, etcétera, ¿no? Que quieren entrar en ese juego de ese mundo que se abre a la libertad de mercado. Y él, Andrés, siente que ese mundo se le escapa, ¿no? Le gustaría ser parte de él, pero también le parece como complejo o aparatoso, entonces no. Y las costumbres de las familias, ¿no? Como dices, que mi casa esté perfecta, que no sé qué, y lo vemos que la platería de los paisanes, que bueno, todo esto eran cosas que antes eran relevantes, ¿no? Ahora no es así, ¿no? Entonces, interesante, son detalles, ¿no? A lo largo del libro pues, que van rescatando esas cosas, esos cambios a los que el autor quería apuntar, ¿no? Y tiene como su belleza, ¿no? El libro, pese a que nos presentan situaciones incómodas. Podemos decir, sí, yo he visto eso, ¿no? Yo he presenciado estas cosas, estas conductas, personas así he conocido, etcétera, ¿no? Entonces es bueno porque lo ves ahí, ¿no? Tal vez por eso es que nos recuerda un poco a Gabriel García Márquez, ¿no? Y también fue un autor que estuvo englobado en el boom latinoamericano y tal. ¿Alguien más desea dar otra opinión, conclusión, alguna cosa? ¿No? Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber participado de esta reunión. Me pareció que fue muy gratificante. Tuvimos muchos puntos de vista, cosas que enriquecieron el tema. Estas obras de Donoso se abordan siempre en los análisis desde puntos de vista filosóficos, ¿no? Como ya lo decíamos con la introducción. Y sí considero que pues, tiene mucha tela por cortar, ¿no? Esta novela es la primera que él escribió, hay otra que se llama El pájaro, no sé qué, alguna cosa. Dicen que es muy complicada, ya en el futuro vamos a ver
si nos aventuramos por ya conocer la narrativa de Donoso y los temas que trata, ¿no? Entonces, ahí estamos en comunicaciones.